Tengo 68 años y nunca, en toda mi vida, pensé que diría esto, pero estoy a punto de empezar de cero. O quizá, simplemente, estoy a punto de terminar. 43 años de matrimonio. 3 hijos, que ya no son hijos, sino extraños educados que me llaman papá. Una casa enorme en un barrio rico de Chicago. Una de esas casas que te cuestan media vida pagar y la otra media limpiar. Un negocio de materiales de construcción que levanté con estas manos, desde el primer ladrillo hasta el último tornillo. Todo eso, todo lo que define a un hombre, se acabó el día de Navidad. La preparación, como siempre, fue una tortura que yo mismo me imponía. En España mi familia solía celebrar la Nochebuena, pero aquí, con Lucy, mi mujer, el día grande siempre fue el 25. Y tenía que ser perfecto. El pavo, la sidra, la decoración. Incluso cuando mis rodillas empezaron a fallar, a sonar como castañuelas viejas, seguí subiendo al tejado para colgar las luces que tanto le gustaban a Lucy. Este año no fue diferente. Pasé la semana entera preparando la casa, limpiando cada rincón, sacando la vajilla buena, esa que solo usamos en vacaciones. Señor Thomas, no se desgaste tanto, me dijo Hope, la mujer que nos ayuda a limpiar desde hace años. Sus hijos deberían venir a ayudarle. ¿Para qué molestarlos? Ya tienen sus vidas, respondí, mientras subía con dificultad la escalera del desván para bajar las cajas de adornos. La verdad es que mis hijos llevaban mucho tiempo distantes. Sara, la mayor, mi arquitecta estrella, se casó con Mark hace 8 años. Tiene su propio estudio. Apenas la vemos 3 veces al año, y eso que vive a menos de 1 hora. Siempre pensé que Sara era mi sucesora, la que entendía lo que costaba construir algo. Qué equivocado estaba. Henry, el mediano. Vive en Cleveland con su mujer y mis 2 nietos. Hablamos por teléfono cada 2 semanas, pero solo viene para las fiestas. Siempre tiene una excusa. Los niños, el trabajo, el tiempo. Y James, el pequeño, el niño de mis ojos, que con 35 años sigue soltero. Aunque vive aquí, en la misma ciudad, siempre está demasiado ocupado con su trabajo en una empresa tecnológica que ni siquiera entiendo. A veces pienso que cometí un error, el error de trabajar tanto. Mientras yo construía mi negocio, me perdí sus vidas. Me perdí los partidos de fútbol, las funciones de Navidad, las primeras novias y las primeras borracheras. Lucy siempre me lo echó en cara, pero yo pensaba que hacía lo correcto. Asegurar su futuro, pagarles buenos colegios, darles todo lo que yo nunca tuve. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Mi madre tuvo que sacarnos adelante a mí y a mis hermanos lavando ropa ajena. Juré que mis hijos jamás conocerían ese tipo de necesidad. Y lo cumplí. Les di todo, excepto, al parecer, lo que ellos querían. Mi tiempo. La casa empezó a llenarse sobre las 7 de la tarde. Primero llegó Henry desde Cleveland. Los niños corrieron a abrazarme. «Abuelo, ¿nos compraste dulces?», preguntó Emily, la pequeña, aferrándose a mi cuello. «Claro que sí, princesa. Están escondidos en la despensa». Luego llegó James, solo como siempre. «Papá, pareces cansado», me dijo, dándome un abrazo rápido, de esos que no comprometen. «¿Deberías contratar a alguien para hacer todo esto y perderme la diversión?». Ni hablar.
respondí, ocultando el dolor de espalda que me martilleaba. Los últimos en llegar, como dictaba su nueva tradición, fueron Sara y su marido, Mark. Pero no venían solos. Venían acompañados por David, el padre de Mark. Desde que la mujer de David murió hace 3 años, él pasaba mucho tiempo con ellos. No me molestaba. Al contrario, era un buen hombre, jubilado como yo, aunque él había sido profesor de universidad. Un intelectual. Siempre tenía historias interesantes que contar. Siempre citaba a algún filósofo. Siempre usaba las palabras correctas. Yo solo sabía de cemento y madera. La cena transcurrió como de costumbre. La comida, las anécdotas, los regalos. Lucy sirvió la sidra mientras yo trinchaba el pavo. Todo parecía normal. Una calma tensa, como el aire antes de una tormenta de verano. Y entonces Sara anunció que tenía algo importante que decirnos. «Mark y yo nos mudamos a España», dijo con una sonrisa radiante. «Me ofrecieron dirigir un proyecto de restauración en Barcelona. Es la oportunidad de mi vida». El silencio que cayó sobre la mesa fue atronador, más denso que el puré de patatas. Lucy fue la primera en hablar. «¿Y cuándo pensabas decírnoslo? ¿El día que te subieras al avión?» «Mamá, me lo confirmaron la semana pasada. Estábamos esperando el momento adecuado». «¿Y qué pasa con tu estudio?», pregunté yo, intentando mantener la calma. «Te costó tanto levantarlo». «Dejaré a mi socio a cargo. Seguiré como consultora a distancia». No dije nada más. Sentí un nudo en la garganta. Barcelona, el otro lado del océano. ¿Cuándo volveríamos a verla? Lucy empezó a hacer preguntas. ¿Cuándo se iban? ¿Si tenían dónde vivir? ¿Si habían pensado en el idioma? Fue entonces cuando David, el otro abuelo, el intelectual, intervino. «No te preocupes, Lucy. Ya estamos mirando pisos por Internet. Tengo un amigo en Barcelona que nos está ayudando». «¿Nos está ayudando?» Lucy captó la palabra al vuelo. «¿Estamos?», preguntó confundida. Sara tomó la mano de su suegro. La apretó con cariño. «Papá David viene con nosotros», dijo. «Ya lo hemos arreglado todo para que pueda quedarse el tiempo que quiera». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. David se iba con ellos. Mi hija se mudaba al otro lado del mundo y se llevaba a su padre. Pero no a mí. Se llevaba al otro. Sentí el impacto como un puñetazo en el estómago. David, su suegro, el hombre que había entrado en nuestra familia como un invitado y que ahora, al parecer, se había convertido en el pilar central. Miré a Lucy, buscando una señal, una mirada de complicidad, de «esto es una locura, ¿verdad?». Pero ella solo miraba su plato, pálida, tan sorprendida como yo. Henry, desde el otro lado de la mesa, intentó romper la tensión. «Vaya, Sara, así que nos abandonas por la Sagrada Familia. ¿Qué será lo próximo? ¿Te harás del Barça?». Nadie rió. Sara ni siquiera lo miró. Siguió sosteniendo la mano de David, como si fuera un ancla. «Bueno», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Hay algo más». Miró a su marido, Mark, quien asintió, dándole valor. Luego nos miró a todos. «No es solo por el trabajo que nos vamos ahora. Es que estoy embarazada». Otro golpe. El silencio volvió a caer. Pero esta vez fue diferente. Fue un silencio roto por el grito ahogado de Lucy. «¿Estás...?» Mary, la mujer de Henry, soltó un «Oh, Dios mío». Sara asintió.
y esta vez las lágrimas asomaron a sus ojos. 4 meses. Queríamos esperar un poco más para contarlo. Mi nieta, mi primera nieta de mi hija mayor, nacería en el otro lado del océano, lejos de mí. Crecería hablando catalán o español antes que inglés, y su otro abuelo, David, estaría allí para ver sus primeros pasos, mientras yo solo recibiría fotos por WhatsApp. «Felicidades», logré decir, pero sonó hueco, mecánico. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. David, por supuesto, se levantó y abrazó a su nuera. «Mi niña, qué maravilla». Todos empezaron a felicitarlos, olvidando momentáneamente la tensión anterior. Todos menos yo. Me quedé sentado, paralizado, viendo cómo la familia que yo había construido se disolvía, se reconfiguraba delante de mis narices, y yo no era más que un espectador. La conversación, inevitablemente, volvió a la mudanza, pero ahora con un aire de celebración del que yo no podía participar. Hablaban de barrios en Barcelona, de colegios, del clima. «Estamos pensando en vender la casa de aquí», dijo Sara casualmente, mientras cortaba su pavo. «No tiene sentido mantenerla si vamos a empezar de cero allí». «Es una buena inversión», comentó David, el experto en todo. «Con ese dinero podrán comprar algo más grande en Barcelona». Fue entonces cuando no pude contenerme. El dolor, la rabia, la sensación de ser reemplazado. Todo salió disfrazado de mi habitual prudencia. «Pero, ¿y si las cosas no van bien allí?», pregunté, y mi voz sonó más agria de lo que pretendía. «Siempre es bueno tener un plan B, un lugar al que volver. Vender la casa parece precipitado». Sara dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Suspiró, exasperada. «Siempre lo negativo, papá. Por una vez, ¿no puedes simplemente alegrarte por nosotros?» «Solo estoy siendo práctico», me defendí. «El mundo está lleno de incertidumbres. Un movimiento así. La vida es para vivirla, Thomas, no para temerla», intervino David, con esa voz suave y catedrática que tanto éxito parecía tener. Yo se lo aconsejé. Les dije que vendieran. Hay que asumir riesgos. Es la única forma de avanzar. La prudencia excesiva es solo otra forma de miedo. Sentí la sangre subir a mi cara. No solo me reemplazaba, sino que además me daba lecciones de vida en mi propia mesa. Pero lo peor estaba por llegar. Sara levantó su copa de vino, que apenas había tocado, ahora entendía por qué, y miró a su suegro con una devoción que nunca me había dedicado a mí. «Por eso te queremos tanto, David», dijo, con la voz cargada de emoción. «Tú siempre nos apoyas, siempre nos entiendes, siempre ves el lado bueno». Y entonces giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, esos ojos que eran idénticos a los míos, brillaban con la rabia acumulada de 30 años de frustración. «Tú eres más padre para mí que...» Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. La frase quedó flotando en el aire de la Nochebuena, nítida y brutal. «Que tú...» No necesitaba terminarla. Todos la habíamos oído. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue un silencio absoluto, pesado, frío. Podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. Henry miraba fijamente el mantel. James parecía haberse encogido. Mark, el marido de Sara, le dio un codazo suave, pálido como un fantasma.
Sara. Ella pareció despertar de un trance. El color desapareció de su rostro. Papá, yo no quería decir. Levanté la mano para detenerla. Mi voz, cuando salió, era una calma gélida que ni yo mismo reconocí. ¿Qué es lo que no querías decir, Sara? Pregunté mirándola fijamente. ¿Que el padre de tu marido es mejor padre que yo? ¿Es eso? No, yo solo... Mi suegro es más padre para mí que tú, repetí, paladeando el veneno de cada palabra. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron, pero apenas lo noté. Miré alrededor de la mesa que yo había comprado, la comida que yo había pagado, la familia que yo había creado. En mi propia casa, dije, más para mí que para ellos. En la cena que he preparado con mis propias manos, en la fiesta que tanto me esforcé por hacer especial. Nadie levantó la mirada, ni siquiera Lucy. Si me disculpáis, dije, con una dignidad que no sentía, necesito tomar el aire. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del patio trasero sin esperar respuesta. La noche era fría, pero yo no sentía nada. Solo sentía un vacío inmenso donde hasta hacía 5 minutos había estado mi vida entera. Salí al patio trasero y el frío de diciembre me golpeó la cara, pero era un frío limpio, un frío que agradecí. No sentía las baldosas heladas bajo mis zapatos. No sentía nada. El mundo se había reducido a un zumbido sordo en mis oídos. Las luces de Navidad que había colgado con tanto esfuerzo parpadeaban en los arbustos, burlándose de mí. Patético. No sé cuánto tiempo estuve allí. Minutos, quizás una hora. Oía voces apagadas dentro de la casa. Sonaban como una discusión, pero el cristal grueso y mi propia apatía amortiguaban las palabras. No me importaba que discutieran, que se gritaran. ¿Qué más daba? Finalmente, la puerta corredera se abrió con un quejido. Era Lucy. Llevaba su suéter favorito, ese de lana gruesa, y se frotaba los brazos. «Thomas, hace un frío que pela. Entra, por favor». Me giré para mirarla. Su rostro estaba tenso, lleno de esa preocupación social que le entraba cuando las cosas no salían según el guión. ¿Entrar? ¿Para qué, Lucy? Mi voz sonó áspera, extraña. Para seguir escuchando cómo mi hija, la que crié, prefiere a un hombre que conoció hace 8 años por encima de su propio padre. Lucy suspiró. Fue un suspiro largo, cansado. El suspiro de una mujer que no quería estar allí. Sara no quería decir eso, Thomas. Estaba alterada. Ha bebido un poco de vino. Ya sabes cómo se pone. Tú y yo sabemos perfectamente que la gente dice la verdad precisamente cuando está alterada y ha bebido, repliqué, el hielo empezando a romperse dentro de mí, dando paso a una rabia fría. Acaba de decir en voz alta lo que realmente piensa, lo que, por lo visto, todos pensáis. Estás exagerando. ¿Exagerando? Casi grité, dando un paso hacia ella. ¿Te parece una exageración que mi hija en mi propia mesa, delante de toda la familia, insinúe que el padre de su marido ha sido mejor padre que yo? ¿Eso es una exageración para ti? Thomas, baja la voz, por el amor de Dios. No, Lucy, estoy harto, la interrumpí. Harto de callarme. Me he pasado 43 años partiéndome la espalda, construyendo un negocio de la nada para que a vosotros no os faltara de nada. ¿Y para qué? ¿Para qué, Lucy? ¿Para que ahora me traten como a un viejo amargado al que apenas toleran?
Nadie te trata así y lo sabes. ¿No? Entonces, ¿por qué nuestra hija ni siquiera tuvo la decencia de decirnos en privado que se iba a mudar al otro continente? ¿Por qué se lleva a su suegro, un hombre encantador, sin duda, pero un casi extraño, y a nosotros ni siquiera nos ofreció la posibilidad de ir? Ni siquiera nos lo consultó. Lucy no respondió de inmediato. Desvió la mirada hacia las luces parpadeantes, y en ese silencio supe la respuesta antes de que la dijera. Finalmente habló, en voz baja, casi inaudible. Quizá porque David sabe cómo apoyar sin juzgar. El frío del patio desapareció. Ahora sentía un hielo diferente, uno que venía de dentro, quemándome el pecho. Era la confirmación. La traición definitiva no venía de mi hija, venía de mi mujer. La miré. Así que tú también lo crees. Mi voz ya no era airada, era plana, muerta. Thomas, 43 años juntos, Lucy. Y resulta que siempre has creído que soy un mal padre. Yo no he dicho eso, protestó ella, ahora sí, alarmada. Solo digo que a veces eres demasiado duro, Thomas, demasiado crítico. Los chicos, Sarah, Henry, James, siempre han sentido que nada de lo que hacían era suficiente para ti, que siempre había un pero. Ahí estaba, la verdad desnuda, en el patio trasero, bajo las luces de Navidad. Había trabajado para darles todo, y en el proceso me había convertido en el villano de sus vidas, el juez, el tirano. Mientras tanto, David, el profesor universitario culto y tranquilo, el que siempre sonreía y nunca levantaba la voz, se había convertido en el padre ideal. Lucy intentó dar un paso hacia mí. Deberíamos entrar. La familia está preocupada. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿La familia? ¿Qué familia, Lucy? ¿La que nos abandona a la primera oportunidad? ¿La que ni siquiera nos considera en sus planes de futuro? Por el amor de Dios, Thomas, deja el drama. Nadie nos está abandonando. No, dije, sintiendo una claridad repentina, una determinación que no había sentido en años. No es un drama, es la realidad, y acabo de aceptarla. Pasé a su lado y entré en la casa, dejándola sola en el frío. El salón quedó en silencio cuando entré. Todos me miraron. Sarah se levantó, pálida, con los ojos rojos. Papá, lo siento, de verdad. No quería decir eso. La interrumpí con un gesto. No te disculpes por decir la verdad, hija, dije, con la misma calma helada. Si David ha sido mejor padre para ti que yo, es porque en algo he fallado. Y lo acepto. No la dejé responder. Miré al resto. Disculpadme, pero estoy cansado. Ha sido un día largo. Por favor, seguid disfrutando de la velada. Subí las escaleras. Oí a Lucy entrar detrás de mí, oyéndola disculparse por mí. Está sensible últimamente, le dijo al grupo. Como si mi dolor fuera una rabieta infantil, algo que tolerar pero no tomar en serio. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad de mi habitación. No me quité la ropa. Me quedé allí, escuchando. Oí cómo los invitados se marchaban uno por uno. Oí a Henry y su familia despedirse. Oí a James irse. Finalmente, oí a Sarah, Mark y David marcharse, probablemente a celebrar su nueva vida en España. No dormí en toda la noche. Mientras el amanecer teñía el cielo de un gris enfermizo, tomé una decisión. No era una decisión tomada con rabia.
Era una decisión tomada con una lógica fría y absoluta. Mi trabajo aquí había terminado. Esta casa ya no era un hogar. Era un museo de una vida que había terminado. Me levanté antes de que saliera el sol. La casa estaba silenciosa. Bajé a la cocina, preparé café y me senté con un cuaderno. Empecé a hacer cálculos, a escribir nombres y números de teléfono. Cuando Lucy bajó, envuelta en su bata, me miró sorprendida. «Buenos días. ¿No has podido dormir?» «He dormido lo suficiente», mentí. «Solo estoy tomando algunas notas». «¿Sobre qué?» «Sobre nuestro futuro». Se sentó frente a mí, con cautela. «Tomás, sobre lo de anoche». «No quiero hablar de anoche, Lucy», la corté. «Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante». «¿Qué quieres decir?» La miré directamente a los ojos. «Quiero vender la casa». La taza de café tembló en su mano. «¿Qué? ¿Por qué?» «Es demasiado grande para nosotros dos», dije, recitando el plan que había trazado en mi cabeza. «Los chicos ya no viven aquí. Y ahora Sara se va a Europa. No tiene ningún sentido mantener este lugar. Es un ancla». «Pero este es nuestro hogar», susurró horrorizada. «Hemos vivido aquí toda nuestra vida de casados. Criamos a nuestros hijos aquí». «Exacto», respondí. «Pero esa etapa de nuestra vida se ha terminado, Lucy. Es hora de empezar algo nuevo». «Esto es por lo de anoche», me acusó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Estás dolido por lo que dijo Sara y quieres castigarnos a todos». «Esto no es un castigo», dije, aunque en el fondo sabía que había algo de eso. «Es aceptar la realidad. Nuestros hijos tienen sus propias vidas. Es hora de que nosotros tengamos la nuestra». «¿Vender la casa? ¿No crees que es demasiado drástico?» «Drástico», me reí. «Más drástico que enterarme en la cena de Navidad de que mi hija se muda a otro continente y prefiere a su suegro antes que a mí». Lucy suspiró derrotada. «Estás siendo injusto». «Quizá», admití. «Pero es mi decisión. La casa está a mi nombre y quiero venderla». «¿Y qué hay de mí?», preguntó, su voz rompiéndose. «No tengo ni voz ni voto en esto». La miré fijamente. «Claro que la tienes, Lucy. Puedes venir conmigo o puedes quedarte. Es tu elección». «¿Ir contigo? ¿Dónde?» «No lo sé todavía. Quizá a Florida o a la costa de Carolina. Siempre dijimos que queríamos ver el mar». Lucy me miraba como si me hubiera vuelto loco. «Tomás, necesitas tiempo. Estás...» «No. Ya he perdido demasiado tiempo fingiendo que éramos una familia feliz. Tómate el tiempo que necesites, pero mi decisión está tomada». Me levanté de la mesa. «Voy a vender esta casa y empezar de nuevo, contigo o sin ti». Dejé la cocina, dejándola sola con sus lágrimas. Sabía que estaba siendo cruel, pero no podía parar. Algo se había roto la noche anterior, y la única forma de sobrevivir era cortar los lazos antes de que me ahogaran. Una semana después, llamé a un agente inmobiliario. Puso el cartel de «Se vende» en el jardín esa misma tarde. 2 días después, el teléfono sonó. Era Sara. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Mamá me ha dicho que has puesto la casa en venta. ¿Te has vuelto loco?» Su voz era estridente, furiosa. «¿Consultarte sobre qué, Sara? Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella». «Es la casa donde crecimos. ¿No pensaste en lo que significa para nosotros?»
sentí un último destello de dolor. ¿Y tú pensaste en lo que significaba para mí que prefirieras a tu suegro antes que a tu padre? No esperé su respuesta. Todos tomamos nuestras decisiones, hija. Tú tomaste la tuya y yo estoy tomando la mía. Colgué el teléfono. La decisión era final. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes a esa llamada se convirtieron en un purgatorio silencioso. Lucy y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, dos extraños compartiendo una hipoteca. Ella había trasladado sus cosas a la habitación de invitados y yo me quedé en nuestro dormitorio, que de repente parecía una catedral vacía. Comíamos en silencio. Leíamos en habitaciones separadas. 43 años de matrimonio reducidos a una guerra fría, de puertas cerradas y tazas de café bebidas en soledad. Febrero llegó con una ventisca, pero también con la primera oferta seria por la casa. Una pareja joven con 2 niños pequeños. Querían mudarse antes de que empezara el colegio. Era perfecto. Firmé los papeles preliminares esa misma tarde. No se lo consulté a Lucy. Cuando se lo dije esa noche, mientras ella leía un libro en el salón, su reacción no fue de ira. Fue de pura desesperanza. «¿Cómo pudiste?», susurró, sin levantar la vista del libro. «¿Cómo pudiste hacerlo sin decírmelo?» «La casa está a mi nombre, Lucy», respondí, odiándome por sonar tan frío, tan legalista. «Y ya he tomado una decisión». «¿Y yo?». Levantó la vista y sus ojos estaban inundados en lágrimas. «¿Qué se supone que haga yo, Thomas? ¿Simplemente hago las maletas y te sigo como un perro?» «Ya te lo dije, tienes una elección. Puedes venir conmigo o puedes quedarte. Si decides quedarte, te dejaré la mitad del dinero de la venta. Podrás comprar algo más pequeño, más cerca de James si quieres». «Así que esto es el final», dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas. 43 años y me ofreces dinero como compensación. «No es una compensación, Lucy, es lo justo». «¿Justo?», se rió, una risa rota. «¿Crees que es justo destruir a nuestra familia por un comentario hecho en el calor del momento?» «Nuestra familia ya estaba destruida antes de eso», respondí, sintiendo un cansancio infinito. Yo solo era el último en enterarme. Me miró con una mezcla de dolor y rabia. «No te reconozco, Thomas. Ya no sé quién eres». «Yo tampoco me reconocía», admití. «Hasta que decidí dejar de ser el tonto que se calla mientras todo el mundo le pasa por encima». Dejó el libro, se levantó y salió del salón. Esa noche la oí hablar por teléfono con alguien, probablemente Henry o James. Lloraba desconsoladamente, contándoles lo que había hecho. No me importó, o me obligué a que no me importara. El mecanismo ya estaba en marcha. Marzo llegó con la noticia de que Sarah y Mark habían adelantado su viaje. Se iban a finales de mes, no en junio como habían planeado. No me sorprendió. Probablemente querían estar lo más lejos posible de mí y de lo que Lucy llamaba mi locura. La venta de la casa se finalizó a mediados de marzo. Teníamos hasta el 30 de abril para desalojar. Empecé a empaquetar mis cosas. Separé lo que me llevaría de lo que dejaría atrás. Fue sorprendente la cantidad de objetos que habíamos acumulado y lo pocos que realmente significaban algo para mí. Ropa, algunos libros, un par de fotografías. Todo lo que necesitaba cabía en 2 maletas grandes. Un día,
Mientras revisaba viejas fotografías, encontré una de Sara cuando tenía unos 7 años. Estábamos en la playa, ella estaba sobre mis hombros, y ambos sonreíamos a la cámara. Recordé ese viaje. Había sido una de las pocas veces que realmente desconecté del trabajo. Días felices. ¿Cuándo habíamos perdido eso? Unos días antes de su partida a España, Sara llamó. Quería verme. Llegó a la casa al día siguiente, sola. Nos sentamos en el patio trasero, en el mismo lugar donde había estado la noche de Navidad. La casa ya se veía diferente, con cajas apiladas y espacios vacíos donde antes había muebles. «Así que realmente lo estás haciendo», dijo mirando alrededor. «Realmente estás vendiendo la casa». «Ya está vendida», respondí. «Nos mudamos a finales de abril». Sara negó con la cabeza, incrédula. «No puedo creer que estés haciendo esto solo por lo que dije en Navidad. Fue un comentario estúpido, papá. Estaba enfadada. Había bebido demasiado». «No es solo por eso, Sara», la interrumpí. «Es por todo. Es por cómo nos hemos ido distanciando año tras año. Por cómo tú, Henry y James habéis hecho vuestras vidas sin apenas incluirnos. Eso no es... Es por cómo nos enteramos de tus planes de mudanza y de tu embarazo en mitad de la cena de Navidad, como si fuéramos simples conocidos», continué, mi voz firme. «Dime algo, Sara. Si realmente me consideraras importante en tu vida, ¿no me lo habrías dicho antes? ¿En privado? ¿No habrías considerado al menos preguntarme qué pensaba?» Ella desvió la mirada. No tenía respuesta. «Las cosas no son tan simples, papá». «A veces sí lo son», admití, «y yo he tomado mi decisión». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de mí. «¿Y mamá? Está de acuerdo con esto. Tu madre puede decidir por sí misma. Se lo he dicho. Puede venir conmigo o quedarse». «¿Y si decide quedarse?», me desafió. «¿Simplemente te irás? Así, sin más. 43 años de matrimonio y lo tiras todo por la borda». «Yo no fui quien empezó a tirar las cosas, hija», respondí con tristeza. «Vosotros lo hicisteis, poco a poco, año tras año. Yo solo estoy terminando el trabajo». Nos quedamos en silencio un momento. El viento frío de marzo barría las hojas muertas del patio. «¿A dónde irás?», preguntó finalmente en voz baja. «A un pueblo costero en Florida. Compré una casa pequeña junto al mar». «Florida. Pero papá, está tan lejos». «Esa es la idea». Sara suspiró. «Al menos dame tu dirección y tu número de teléfono. Quiero poder contactarte». «¿Para qué? ¿Para llamarme 2 veces al año y preguntarme cómo estoy mientras sigues con tu vida en Barcelona?» «Papá, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «No hagas esto más difícil». La miré. Mi hija. Mi primera hija. A pesar de todo el dolor, seguía siendo mi hija. «Te enviaré mi dirección cuando esté instalado», concedí finalmente. «Y mi número seguirá siendo el mismo», asintió aliviada. «¿Cuándo te vas a España?», pregunté, intentando sonar casual. «Este sábado. El vuelo sale a las 11 de la mañana». «¿Y Mark? ¿Cómo está con todo esto? ¿El embarazo?» «Está emocionado, pero también nervioso. El embarazo va bien. La niña nacerá en junio. Una nieta que probablemente nunca conocería, o al menos no vería crecer». «Felicítalo de mi parte», dije, sintiendo un nudo en la garganta.
¿No quieres venir al aeropuerto a despedirnos? No creo que sea una buena idea, Sara, asintió comprensiva. Te echaremos de menos, papá. No, no lo haréis, respondí con una sonrisa triste. Estaréis demasiado ocupados con vuestras nuevas vidas. Y está bien, es como debe ser. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta. Antes de irse, Sara se detuvo y me abrazó. Fue un abrazo largo, desesperado, como si ambos supiéramos que podría ser el último en mucho, mucho tiempo. Te quiero, papá, susurró con la voz rota. A pesar de todo, te quiero. Y yo a ti, hija, respondí, sintiendo las lágrimas amenazando con derramarse. Cuídate mucho. La vi alejarse en su coche, sabiendo que probablemente pasarían años antes de que la volviera a ver. Una parte de mí quería correr tras ella, decirle que todo era un error, que no me iba a ninguna parte. Pero la otra parte, la que había tomado el control desde Navidad, sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Esa noche, Lucy entró en la habitación de invitados, donde yo estaba durmiendo ahora. Se sentó en el borde de la cama. Sus ojos estaban rojos de llorar. Hablé con Henry, dijo en voz baja. Está viniendo con los niños la semana que viene. Me alegro. Y también hablé con James. Está muy preocupado por ti. No tiene por qué estarlo, estoy bien. Lucy me miró con tristeza. No, no lo estás. Ninguno de nosotros lo está. No respondí. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Thomas, por favor, reconsidéralo, suplicó. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. La casa ya está vendida, Lucy, y la de Florida ya está comprada. No hay marcha atrás. Siempre hay marcha atrás si de verdad se quiere. La miré a los ojos, esos ojos que me habían enamorado hacía más de 4 décadas. ¿Y tú? ¿Has tomado ya tu decisión? Lucy bajó la mirada. No es tan simple. Claro que lo es. O vienes conmigo o te quedas. No hay término medio. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? Tienen sus propias vidas, Lucy. Igual que nosotros deberíamos tener la nuestra. Si no quiero elegir, dijo con frustración. Si quiero a mi marido y a mis hijos, entonces tendrás que convencer a tus hijos de que me incluyan en sus vidas, porque yo he terminado de mendigar su atención. Se levantó frustrada. Eres un testarudo, Thomas. Siempre lo has sido. Y tú una conformista, Lucy, siempre aceptando lo que te dan sin exigir más. Se fue sin responder, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que estaba siendo injusto, pero no podía evitarlo. Algo se había roto, y ahora solo quedaba avanzar. Los últimos días en la casa fueron irreales. La casa se vaciaba día a día. Los muebles se vendieron o donaron. Cuando llegó el día de la mudanza, la casa estaba prácticamente vacía, como si nunca hubiéramos vivido allí. La mañana de mi partida, Lucy y yo nos encontramos en la cocina por última vez. Ella se iba a Cleveland al día siguiente, a vivir con Henry y su familia. Supongo que esto es el adiós, dijo con la voz temblorosa. Supongo que sí. Nos miramos en silencio. 43 años de matrimonio reducidos a este momento incómodo en una cocina vacía. Te deseo lo mejor, Thomas, dijo finalmente. Espero que encuentres lo que estás buscando. Tú también, Lucy. Quería decir algo más. Algo que expresara todo lo que sentía.
el dolor, el arrepentimiento, el amor que, a pesar de todo, seguía allí. Pero las palabras no salieron. Finalmente di un paso adelante y la abracé. Fue un abrazo breve, casi formal. «Cuídate», dije, separándome. «Tú también». Agarré mis 2 maletas y salí por la puerta principal sin mirar atrás. El taxi que me llevaría al aeropuerto ya estaba esperando. Mientras cargaba mis cosas en el maletero, eché un último vistazo a la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Tantos recuerdos, tantos momentos. Y ahora todo quedaba atrás. El viaje al pueblo costero fue largo. Primero, un vuelo a la ciudad principal de Florida. Luego, un taxi que serpenteó por carreteras secundarias que olían a sal y a manglares. Cuando por fin llegué, ya anochecía. La casita que había comprado por internet era exactamente como en las fotos. Pequeña, casi humilde, pero pintada de un blanco reluciente. 2 dormitorios, un salón comedor, una cocina minúscula y, lo más importante, una terraza de madera que daba directamente al océano. Dejé las maletas en la entrada y, sin pensarlo, caminé hacia el agua. La playa estaba casi desierta. Me quité los zapatos y dejé que las olas me mojaran los pies. El agua estaba tibia, perfecta. Por primera vez en meses sentí que podía respirar hondo, que el nudo de acero que apretaba mi pecho se aflojaba un poco. No había nadie allí para juzgarme. Solo yo, el mar y el cielo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pensé en mi familia, en Lucy, sola en nuestra casa vacía, preparando su viaje a Cleveland para vivir con Henry, en Sarah, al otro lado del océano, planeando su nueva vida en Barcelona con su marido y su suegro, en James, siempre tan distante en Chicago. ¿Había hecho lo correcto? ¿O era esta la rabieta más grande y autodestructiva de un viejo orgulloso? Esa noche dormí al son de las olas, y por primera vez en mucho tiempo no soñé con la Navidad. Los primeros días fueron un sueño. Me despertaba con el sol, desayunaba en la terraza y pasaba las tardes paseando por la playa. Era una vida sencilla, sin horarios ni obligaciones. El pueblo era pequeño pero vibrante, lleno de pescadores y surfistas. Lo observaba todo desde la distancia. No había venido aquí a hacer amigos. Había venido a lamerme las heridas en paz. Sin embargo, me encontré volviendo casi cada día a un pequeño local en la playa principal. El último café. Una mañana, el dueño se acercó a mi mesa. «¿Otro café, señor?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, por favor. Es usted nuevo por aquí, ¿verdad?». «Llegué hace una semana», respondí, sin mucho interés en la conversación. «¿De vacaciones?». «No, me he mudado». El hombre, que debía rondar los 50, me miró con curiosidad. En lugar de irse, cogió una silla y se sentó frente a mí. Su piel estaba curtida por el sol. «Robert Suárez», dijo extendiendo la mano. «Este café es mío desde hace 20 años». Por cortesía le estreché la mano. «Thomas Aguirre». «¿De dónde viene, señor Thomas?». «De Chicago». «Ah, un hombre de ciudad», sonrió. «Yo también soy de allí. Lo dejé todo después del gran terremoto del 89. No volví la vista atrás». A pesar de mi resistencia inicial, la conversación fluyó. Robert había sido contable, pero tras perderlo todo, decidió cambiar de vida. Vendió lo poco que le quedaba y compró un billete a Florida. «Fue duro al principio», me contó.
No conocía a nadie. Trabajé de camarero, de guía turístico. Y acabé con esto. Cuando fui a pagar, me detuvo. Invita a la casa. Bienvenido al pueblo. Gracias, pero prefiero pagar. Como quiera, sonrió. Pero que sepa que aquí tiene un amigo si lo necesita. Las siguientes semanas, el último café se convirtió en mi refugio. Robert era un buen conversador, pero también sabía respetar el silencio. Nunca preguntaba demasiado, nunca insistía cuando yo cambiaba de tema, hasta que una tarde, mientras veíamos el atardecer desde la terraza del café, me preguntó: ¿No echa de menos a su familia, señor Thomas? La pregunta me pilló por sorpresa. Habíamos hablado de pesca, de política, del tiempo, pero nunca de mi familia. A veces, respondí honestamente, pero es complicado. Las familias siempre lo son, asintió él sin presionar. Nos quedamos en silencio, mirando el sol teñir el cielo de naranja. De repente sentí la necesidad de hablar, de soltar el veneno que me había traído hasta aquí. Mi hija dijo que su suegro era mejor padre que yo. Solté, las palabras saliendo atropelladas. En la cena de Navidad, delante de toda la familia, Robert me miró, pero no dijo nada. Solo esperó. Tengo 3 hijos, continué, como si abriera un dique. La mayor, Sara, se mudó a Barcelona hace unos meses. Se llevó a su suegro con ella, pero a nosotros apenas nos lo dijo. El mediano, Henry, vive en Cleveland, y el pequeño, James, vive en Chicago, pero siempre está demasiado ocupado. Me suena, comentó Robert con una sonrisa triste. Mis 2 hijas viven en Canadá. No las veo en persona desde hace 5 años. ¿Y no le duele? Cada día. Pero la vida es así. Los hijos crecen, hacen sus propias vidas. Pero yo trabajé toda mi vida para darles lo mejor, estallé, sintiendo la vieja amargura. Me partí la espalda para que no les faltara de nada, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Y para qué? ¿Para que mi hija me diga que su suegro es mejor padre? Robert sorbió su café antes de responder. ¿Sabe lo que he aprendido después de 20 años sirviendo café a extraños? Que cada uno tiene una historia, y casi siempre hay más de lo que se ve. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, quizá, su hija no estaba comparando quién era mejor padre, sino estilos diferentes de ser padre. Quizá lo que le gusta del otro hombre es algo que usted no le dio. Pero usted le dio otras cosas que fueron igual de valiosas: la seguridad, el sacrificio. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Era posible? De todos modos, continuó Robert, si vendió su casa y se vino hasta aquí solo por eso, me parece que hay algo más profundo. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabe que vendí mi casa? No lo sabía, sonrió. Usted me lo acaba de confirmar. No pude evitar sonreír. El viejo zorro me había pillado. Tiene razón, admití. No fue solo por lo que dijo Sara. Fue la gota que colmó el vaso. Llevaba tiempo sintiendo que me hacían el vacío, que ya no me necesitaban, o peor, que les estorbaba. ¿Mi mujer? Le di a elegir. Podía venir conmigo o quedarse. Eligió irse a Cleveland con nuestro hijo Henry. Robert asintió pensativo. 43 años de matrimonio, tirados a la basura. Bueno, dijo Robert, Sara le manda mensajes desde Barcelona, ¿no? Y Henry le llama desde Cleveland. Y James le manda correos. Eso no suena como una familia que le haya olvidado. Suena como una familia que está...
herida, igual que usted. Esa noche, cuando volví a casa, las palabras de Robert resonaban en mi cabeza. Miré las pocas fotografías que había puesto en el salón, mi boda con Lucy, mis 3 hijos cuando eran pequeños, sonriendo en esa playa, con Sara sobre mis hombros. ¿Había cometido un error? ¿Había reaccionado de forma exagerada? La duda, por primera vez, se instaló en mi mente. La paz de la playa se sentía ahora como soledad. La determinación que me había traído aquí se sentía ahora como un orgullo estúpido. Antes de poder cambiar de opinión, cogí el teléfono y marqué el número de Henry en Cleveland. Sabía que Lucy estaba allí. Sonó varias veces. «¿Hola?», respondió la voz de Lucy somnolienta. Mi corazón dio un vuelco. Hacía meses que no oía su voz. «¿Thomas, eres tú?» «Sí, soy yo», respondí, la boca seca. «¿Te he despertado?» «Son las 2 de la mañana, Thomas. Claro que me has despertado». Un silencio incómodo, cargado con 43 años de historia no dicha. «¿Estás bien?», preguntó ella finalmente. «Sí, estoy bien. Solo quería saber cómo estabas». «Estoy bien. Henry y los niños me tratan como a una reina». Otro silencio. ¿Cómo habíamos llegado a esto? A no tener nada que decirnos. «¿Cómo está el pueblo?», preguntó ella, haciendo un esfuerzo. «Bonito. La playa está a un paso. El mar está caliente». «Suena bien». «Lo es». Quería decirle que la echaba de menos, que la casa se sentía vacía sin ella, que lamentaba haberla puesto en esa situación imposible. Pero las palabras no salieron. El viejo orgullo seguía ahí, atascado en mi garganta. «Bueno, es tarde», dijo ella finalmente. «Debería volver a dormir». «Sí, claro. Siento haber llamado a estas horas». «No pasa nada. Cuídate, Thomas». «Tú también, Lucy». Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad. Me sentía más solo y más desesperado que el día que me fui. La llamada, lejos de arreglar algo, solo me había confirmado lo profundo que era el abismo que yo mismo había cavado. Tras la desastrosa llamada a Lucy, me hundí en una apatía que ni el sol de Florida podía penetrar. Los días se volvieron indistinguibles, una sucesión de amaneceres brillantes que solo servían para iluminar mi miseria. La llamada a las 2 de la mañana había sido un error de principiante, un acto de desesperación que solo había servido para confirmar mi estatus de paria. Lucy estaba bien. Estaba con Henry. La trataban como a una reina. Y yo era el viejo loco que llamaba de madrugada. El paraíso se había convertido en mi celda. El océano, que al principio me pareció una promesa de libertad, ahora era simplemente un muro de agua infinito que me separaba de todo lo que importaba. Evité el último café durante casi una semana. No podía soportar la idea de enfrentarme a la mirada comprensiva de Robert. No quería sus preguntas amables ni su charla tranquila. Pero la soledad era peor que la vergüenza. Así que finalmente volví a mi mesa habitual. Robert me sirvió el café solo, sin decir palabra. Esperó. «¿Paseando mucho, señor Thomas?», preguntó finalmente, mientras secaba un vaso. «No mucho», murmuré mirando las olas. «No hay mucho que ver». Dejó el vaso y se apoyó en la barra, mirándome con una intensidad que no era habitual en él. «El orgullo es un compañero de cama muy frío, ¿sabe?».
Levanté la vista, sorprendido. —¿Perdón? El orgullo —repitió—, es lo que nos mantiene calientes por la noche cuando estamos enfadados. Nos da la razón. Nos dice que somos las víctimas. Pero por la mañana, cuando te despiertas, la cama está vacía y la casa está helada. Señaló la silla donde yo estaba sentado. He visto a muchos hombres sentarse ahí, hombres que huyen de algo. Casi siempre huyen de sí mismos. Hombres que tuvieron la última palabra en una pelea y ahora darían cualquier cosa por recuperarla. Usted no entiende mi situación, Robert, mi hija. Entiendo que está aquí solo, mientras su familia está en otro lugar. Me interrumpió, su voz firme pero no cruel. Entiendo que usted se fue dando un portazo, y ahora está esperando que ellos llamen a su puerta para que usted vuelva. ¿Sabe qué es lo peor de esperar? Que la vida no espera con usted. Sigue adelante. Y un día levanta la vista y ya no hay nadie al otro lado de la puerta. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Me levanté, dejé el dinero sobre la mesa y me fui del café sin decir nada más. Me enfureció, porque en el fondo de mi orgullo herido sabía que cada palabra era verdad. Pasó otra semana. El calendario había pasado a junio. Una mañana, mientras estaba sentado en la terraza, sintiéndome más viejo y más solo que nunca, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, un número internacional que no reconocí. España. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. No había texto, solo una foto, un bebé diminuto, con la cara arrugada y roja, envuelto en una manta rosa, en una de esas cunas de plástico de hospital. Tenía una mata de pelo oscuro, rebelde. Un segundo mensaje llegó un instante después. Ha nacido, Valentina. 3 kilos. Estamos bien. Era de Sara. Valentina, mi nieta. Me quedé mirando la foto. No sé cuánto tiempo. 1 minuto. 10. 1 hora. El mundo se detuvo. Y entonces, algo que llevaba meses muerto dentro de mí, algo duro y frío, comenzó a resquebrajarse. Una emoción pura, innegable, me inundó. Alegría. Pero inmediatamente después vino la otra cara de la moneda. Una tristeza tan profunda, tan abrumadora, que me robó el aliento. Mi nieta. Y yo estaba allí, a miles de kilómetros, en una playa soleada, pudriéndome en mi propio orgullo. No supe qué responder. ¿Qué se dice? ¿Felicidades? ¿Es preciosa? Todo sonaba falso, trivial, ridículo. Guardé el teléfono en el bolsillo, pero la imagen de Valentina se quedó grabada a fuego en mis párpados. Los días siguientes fueron una tortura. Quería llamar, quería preguntar por la bebé, quería saber si Sara estaba bien, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me contestaba Mark? ¿Y si me contestaba David, el otro padre? El orgullo, aunque herido, seguía luchando. Una tarde, casi 2 semanas después del nacimiento de Valentina, el teléfono sonó. No era Robert, no era James, era ese mismo prefijo internacional, España. Me quedé paralizado. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que dolía. Dejé que sonara 2, 3, 4 veces. Finalmente, con un sudor frío recorriéndome la espalda, deslicé el dedo. ¿Hola? Silencio al otro lado. Solo una respiración nerviosa, entrecortada. ¿Papá? Era la voz de Sara. Sonaba lejana, frágil. «Sara», respondí. Mi voz sonó áspera, extraña.
Hola, ¿estás ocupado? No, estoy en la terraza, mirando el mar. Otro silencio. Podía oírla tragar saliva, como si estuviera reuniendo valor desde el otro lado del océano. Papá, yo... Su voz se rompió. Papá, lo siento. Me tensé. Mi cuerpo entero se puso rígido. Lo siento mucho, papá, repitió, y esta vez lloraba abiertamente, sin disimulo. Lo que dije en Navidad fue estúpido, fue horrible e injusto. Estaba enfadada y asustada por el embarazo, y la tomé contigo. Papá, yo no lo decía en serio. David es genial, sí, pero tú eres mi padre. Siempre, siempre serás mi padre. Escuché. No dije nada. No podía. Cada palabra que decía era como un bálsamo hirviendo sobre una herida abierta. Dolía y curaba al mismo tiempo. Sé que no puedo borrarlo, continuó sorbiendo por la nariz. Y sé que te hice un daño terrible. Y luego tú vendiste la casa y todo se rompió. Sara, la interrumpí, mi propia voz sonando extraña, ahogada. Está bien. No, no está bien, gritó. Pero quiero intentar arreglarlo, si es que todavía se puede. No sabía qué decir, así que pregunté lo único que se me ocurrió. ¿Cómo está? ¿Cómo está la bebé? El cambio de tema pareció calmarla. Está perfecta, papá. Es perfecta. Y es tan pequeña, y se parece a ti, te lo juro. Tiene tus cejas gruesas. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, temblorosa, pero fue la primera sonrisa real en 6 meses. Bueno, eso es mala suerte para ella. Ella se rió, una risa débil, acuosa. Un poco, sí. Papá, dijo, su tono volviéndose serio de nuevo. Te llamo por algo más. Es sobre Valentina. Vamos a bautizarla. Será en septiembre, el primer fin de semana de septiembre. Esperé. El corazón me latía despacio, con fuerza. Y, bueno, nos gustaría que vinieras. Yo quiero que vengas, de verdad. Quiero que conozcas a tu nieta. La invitación me golpeó con la misma fuerza que la bofetada de Navidad. ¿Ir a Barcelona? ¿A su territorio? ¿A la casa donde David era el rey? No lo sé, Sara, es un viaje muy largo y... Lo sé. Y entenderé perfectamente si no quieres, si nos odias. Pero significaría todo para mí y para Valentina. Hizo una pausa y entonces soltó la bomba final. Mamá ya ha dicho que vendrá. Viene con Henry y su familia desde Cleveland. Y James también vendrá desde Chicago. Estaremos todos. Mi mundo se detuvo. Lucy iba a ir. Mi mujer, que apenas me dirigía la palabra, que había elegido a su hijo por encima de mí, iba a cruzar el océano para estar allí. No era una invitación, era una cumbre, una intervención familiar. Me di cuenta, en ese instante, de que tenía una elección. La elección de la que Robert había hablado. Podía quedarme en mi playa, aferrado a mi orgullo, el viejo ermitaño castigado, el mártir. O podía tragarme ese mismo orgullo, subirme a un avión y luchar por lo que quedaba de mi vida. Robert tenía razón. El orgullo era un compañero de cama frío y solitario. «Papá, ¿sigues ahí?» «Sigo aquí». «Entonces, ¿te lo pensarás?» Miré el océano. El sol de la tarde brillaba sobre el agua. Ya no parecía una jaula. Parecía un obstáculo que debía cruzar. «No tengo que pensarlo, Sara», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «¿O no?» «Iré.
Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿De verdad?, susurró, como si no se atreviera a creérselo. Claro que iré, dije, sintiendo que el nudo en mi pecho por fin se disolvía. Es mi nieta, ¿no? No voy a dejar que se bautice sin su abuelo. Esta vez, el llanto de Sara fue de puro alivio. Gracias, papá. Gracias. No te arrepentirás. Te lo juro. Te enviaré todos los detalles. El vuelo, dónde te quedarás. Oh, Dios, gracias, papá. Colgamos. Me quedé de pie en la terraza, el teléfono en la mano. El sol de Florida me calentaba la cara. Septiembre, Barcelona. Iba a ver a Henry, a James, a Sara. Iba a ver a Lucy, por primera vez en 6 meses. El miedo que sentía no era un miedo paralizante. Era el miedo que se siente justo antes de saltar al vacío. Y por primera vez estaba deseando hacerlo. Los meses que siguieron a esa llamada de Sara fueron una mezcla de ansiedad paralizante y una esperanza casi dolorosa. Septiembre, que siempre había sido un mes tranquilo en Florida, ahora se alzaba en el calendario como un juicio final. El día de mi partida, Robert me llevó al aeropuerto de la ciudad. No me dejó coger un taxi. Buena suerte, señor Thomas, me dijo, dándome un abrazo sorprendentemente fuerte en la terminal. Recuerde lo que hablamos. El orgullo no abriga por la noche. Gracias por todo, Robert, respondí con la garganta seca. Volveré, sea cual sea el resultado. Lo sé. El mar siempre reclama a los que han conocido su paz. El vuelo fue una tortura de 20 horas. Florida a Madrid y de Madrid a Barcelona. 20 horas encerrado en un tubo de metal, suspendido a 10.000 metros de altura, con demasiado tiempo para pensar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba conseguir? Volaba hacia el epicentro del desastre, hacia la hija que me había repudiado y hacia la mujer a la que yo había abandonado. Era un acto de perdón o una estupidez monumental. Imaginé 1000 escenarios. Imaginé a Sara fría y distante, la llamada de disculpa olvidada. Imaginé a David, el otro padre, presidiendo la mesa, mirándome con lástima. Y luego estaba Lucy. ¿Qué le dices a la mujer con la que has dormido durante 43 años, cuando te la encuentras en otro continente, después de haber vendido vuestra casa y haberla echado de tu vida? ¿Hola? ¿Qué tal el tiempo en Cleveland? Estaba agotado, asustado, y me sentía ridículamente viejo. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, estaba empapado en sudor, y no era por el calor húmedo de septiembre. Recogí mi única maleta y me dirigí a la terminal de llegadas, con el corazón en un puño. Escudriñé la multitud. Rostros extraños, carteles con nombres que no eran el mío. Y entonces la vi. Era Sara. Estaba allí, sosteniendo un cartel de cartón escrito con rotulador azul. Papá Tomás. Junto a ella, su marido, Mark, sostenía un carrito de bebé. Me detuve un segundo, asimilando la escena. Mi hija. Se la veía más delgada, o quizá solo más cansada. Tenía ojeras, pero sonreía. Una sonrisa genuina, nerviosa, que le iluminaba la cara. Empecé a caminar hacia ellos, sintiendo que las piernas me temblaban. «¡Papá!», gritó cuando me vio, soltando el cartel y corriendo hacia mí. Solté el asa de la maleta justo a tiempo para que se estrellara contra mi pecho.
Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire, enterrando la cara en mi hombro. «Has venido, de verdad has venido». El abrazo fue largo, desesperado, como si ambos tuviéramos miedo de que el otro pudiera desaparecer. Cuando nos separamos, los ojos de Sara estaban húmedos, y sospecho que los míos también. «Bienvenido a Barcelona», dijo intentando sonar casual. «Gracias por invitarme», respondí con la misma torpeza. Mark se acercó empujando el carrito. «Señor Thomas, es tan bueno verle». «Igualmente, Mark», dije, dándole una palmada en el hombro, y entonces miré dentro del carrito. Allí, durmiendo pacíficamente, ajena a todo el drama familiar que la rodeaba, estaba Valentina. Era diminuta. Tenía una mata de pelo oscuro, como el de Sara, y unas cejas espesas, idénticas a las mías, tal como me había dicho. Era perfecta. Empecé a decir, pero la voz se me quebró. «Es preciosa, Sara». «Lo es, ¿verdad?», dijo ella con orgullo. «Tiene tus ojos, papá, cuando los abre». ¿Puedo cogerla?» «Claro, por supuesto». Mark sacó con cuidado a la bebé del carrito y me la pasó. La cogí en brazos, sorprendido por lo ligera que era. No pesaba casi nada. Su carita arrugada, sus manos diminutas, su respiración suave. Todo en ella despertó un instinto protector en mí que creía olvidado. «Hola, Valentina», susurré acercándome a ella. «Soy tu abuelo». «El abuelo Thomas». Como si me hubiera oído, la bebé abrió brevemente los ojos. Eran oscuros y profundos. Me miró sin verme realmente y volvió a dormirse. Fue suficiente. En ese instante, todo el orgullo, toda la rabia de los últimos 6 meses, todo el dolor de la Nochebuena, se derritió, se evaporó. Solo quedaba esa pequeña vida en mis brazos. Mi nieta. «Vámonos a casa», dijo Sara, secándose una lágrima furtiva. «Debes estar agotado». El apartamento que habían alquilado para la familia estaba en el barrio de Gracia. Era espacioso y luminoso, con esos suelos de mosaico hidráulico tan típicos y techos altos. Tenía 3 dormitorios. «Mamá llegará esta tarde», me informó Sara mientras deshacía mi maleta. Un gesto maternal que me llegó al alma. «Y Henry y su familia llegan mañana por la mañana. James también, aunque solo puede quedarse el fin de semana por un proyecto». Una reunión familiar completa. La primera noche fue tranquila. Cené con Sara y Mark, conocí mejor a Valentina y hablamos de su adaptación a Barcelona. No mencionamos a David. No mencionamos la Navidad. Había una tregua tácita, un acuerdo silencioso de no tocar las heridas. Al día siguiente llegaron Henry y James. Los reencuentros fueron emotivos, especialmente con mis otros nietos, los de Henry, que corrieron a abrazarme como si no hubiera pasado un día. «Abuelo, ¿es verdad que vives junto al mar?», preguntó Emily, que ya tenía casi 8 años. «Sí, princesa. Mi casa está a unos pasos de la playa. ¿Podemos ir a visitarte? Mamá dice que hay peces de colores». «Cuando queráis. Tengo una habitación esperándoos». El apartamento se llenó de vida. Risas de niños, conversaciones cruzadas. Era casi como antes. Casi. Pero faltaba una pieza. Faltaba Lucy. Según Henry, su vuelo desde Cleveland, vía Nueva York, llegaba a las 7 de la tarde. A medida que se acercaba la hora, mis nervios crecían. Me retiré a mi habitación,
fingiendo una siesta. ¿Cómo sería verla después de tanto tiempo? ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría ella? A las 8 sonó el timbre. El apartamento quedó en silencio. Todos sabíamos quién era. Sara me miró. «Papá, ¿vienes?» Tragué saliva. «Voy». Salí al salón. Henry estaba abriendo la puerta. Y allí estaba ella. Parecía más delgada. Se había cortado el pelo, más corto de lo que recordaba, y las canas que antes se teñía ahora brillaban sin complejos. Estaba bronceada. Cleveland, al parecer, le sentaba bien. Entró arrastrando su maleta. Sus ojos recorrieron la habitación. Vio a Henry, a James, a Sara. Los abrazó a todos, uno por uno, riendo y llorando. Y entonces me vio. Yo estaba de pie junto a la ventana, incapaz de moverme. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de nuestros hijos. El mundo pareció detenerse. El ruido del salón, las risas de los nietos, el tráfico de Barcelona, todo se desvaneció. 43 años de matrimonio, 6 meses de silencio glacial, una casa vendida, una vida destrozada. Ella no sonrió, yo tampoco. «Lucy», dije. Mi voz sonó como un susurro. «Thomas», respondió ella. Su voz era firme, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. No corrimos a abrazarnos. No hubo lágrimas ni declaraciones dramáticas. Solo dos personas que una vez se habían amado más que a nada en el mundo, reencontrándose como dos extraños en un piso alquilado, a miles de kilómetros de donde todo se había roto. Los chicos, incómodos ante la tensión palpable, empezaron a recoger sus cosas discretamente, llevándose a los niños a sus habitaciones. Nos dejaron solos en el salón. El silencio se alargaba, pesado, incómodo. «¿Te ves bien, Lucy?», dije finalmente. «El pelo corto te sienta bien». «Tú también pareces bien», respondió ella sin mover un músculo. «El mar te sienta bien. Estás más moreno». «Gracias». «Ginad». Más silencio. Tantas cosas que decir, y ninguno de los dos sabía por dónde empezar. «Mamá», dijo Sara, asomando la cabeza desde el pasillo, incapaz de soportar la presión. «Te he preparado tu habitación». «Bueno, vuestra habitación». Miré a Sara, confundido. «¿Vuestra habitación?» Lucy también pareció sorprendida. «¿Cómo?» «El apartamento tiene 3 dormitorios», explicó Sara, nerviosa. «Uno para Henry y su familia, otro para James, y el tercero para ti y papá. Como siempre habéis dormido juntos». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Lucy. Ella me devolvió la mirada horrorizada. «Esta noche, después de 6 meses de guerra, después de vender su casa, después de la traición y el abandono, se suponía que íbamos a meternos en la misma cama y apagar la luz como si nada hubiera pasado. La verdadera prueba no era el viaje a Barcelona. La verdadera prueba iba a ser esa noche». La frase de Sara, «vuestra habitación», quedó flotando en el aire, tan explosiva y devastadora como la que había pronunciado en Navidad. Miré a Lucy. Ella me devolvió la mirada, con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de pánico y furia. Nuestros hijos, de repente, encontraron cosas increíblemente interesantes que hacer en otras partes del apartamento. Henry agarró a sus hijos y anunció que era hora de un baño.
James murmuró algo sobre una llamada de trabajo. Sarah, la arquitecta de esta catástrofe social, nos dio una sonrisa temblorosa. Bueno, os dejo que os instaléis. El baño está al fondo a la derecha. Avisadme si necesitáis algo. Y desapareció, dejándonos solos en el salón. A Lucy y a mí. Dos extraños que legalmente seguían casados. El silencio era atronador. Podía oír el tráfico en la calle Balmes, el zumbido de la nevera. Yo... empecé carraspeando. Yo puedo dormir en el sofá. No hay problema. Parece cómodo. Lucy ni siquiera me miró. Caminó hacia la maleta que había dejado junto a la puerta y la cogió con determinación. «No seas ridículo, Thomas», dijo, su voz tensa, cortante. «No voy a darles a nuestros hijos el espectáculo de vernos actuar como adolescentes enfadados. Hemos dormido en la misma cama durante 43 años. Podemos sobrevivir una semana sin matarnos». No esperó respuesta. Arrastró su maleta por el pasillo y entró en la tercera puerta. La seguí, sintiéndome como un prisionero camino del patíbulo. La habitación era bonita. Cama de matrimonio, sábanas blancas, un pequeño balcón que daba a un patio interior. Lucy ya había puesto su maleta sobre el soporte y la estaba abriendo. Actuaba con una eficiencia fría, metódica, como si estuviera registrándose en un hotel para un viaje de negocios. Yo dejé mi maleta en un rincón. La situación era surrealista. El proceso de prepararse para dormir fue la tortura más exquisitamente incómoda que he vivido. Nos turnamos en el baño con una cortesía gélida. Cuando ella entró, yo me puse el pijama en la habitación, dándole la espalda a la puerta. Cuando yo entré, ella ya estaba metida en la cama, de espaldas a mi lado, rígida como una tabla. Apagué la luz. La oscuridad total de la habitación se llenó con nuestra respiración contenida. Me metí en mi lado de la cama. Estaba a 1 milímetro del borde, tan lejos de ella como era físicamente posible. El colchón era bueno, pero sentía cada muelle. Entre nosotros había un abismo de 6 meses, una casa vendida y un orgullo roto. Pasaron 10 minutos, 20. El único sonido era el de una sirena lejana. «Thomas», dijo ella de repente en la oscuridad. Mi corazón dio un brinco. «¿Sí?» Se giró lentamente para mirarme. No podía ver su expresión, solo su silueta contra la luz pálida que entraba por la persiana. «¿Puedo preguntarte algo? Y quiero que seas sincero». «Claro. ¿Eres feliz en Florida?» La pregunta me descolocó. Esperaba acusaciones, gritos, llantos. No eso. Tragué saliva. La oscuridad hacía más fácil decir la verdad. «No lo sé, Lucy», admití, mi voz sonando ronca. «Tengo paz. El mar es tranquilo. Me levanto cuando quiero. Nadie me exige nada». Hice una pausa, pero es una paz vacía. Me siento muy solo, Lucy. Ella permaneció en silencio un momento. «Yo también me siento sola», susurró. «Incluso rodeada por Henry y los nietos. La casa de Cleveland es ruidosa, está llena de vida. Pero por la noche es insoportable. Te he echado de menos». Su confesión me golpeó con la fuerza de una ola. «Yo también te he echado de menos, Lucy», respondí, la verdad saliendo por fin. «Más de lo que quiero admitir. Cada día, la casa es solo una casa. Es vacía sin ti». Se movió ligeramente en la cama, acercándose apenas unos centímetros. El abismo se estaba reduciendo.
¿Por qué hiciste todo eso, Tomás? Preguntó sin rabia, solo con una tristeza infinita. ¿Por qué vender la casa? ¿Por qué marcharte así? Porque estaba herido, dije. Porque lo que dijo Sara fue como si me borrara. Y cuando te busqué a ti, sentí que tú también pensabas lo mismo, que yo era el villano, el padre estricto y crítico del que todos querían escapar. Sentí que ya no tenía un lugar. Idiota, susurró ella. Lo sé, un completo y absoluto idiota testarudo. También lo sé. Tú eras mi lugar, Tomás, y vendiste la casa. Fue solo un edificio, Lucy, ladrillos y cemento. Compraría 100 casas si eso te trajera de vuelta. No se trata de la casa, se trata de que te fuiste. Y tú te fuiste a Cleveland. Tú me diste un ultimátum, dijo, esta vez sí, con un destello de la vieja rabia. Lo sé, y lo siento. Estaba ciego de dolor. Nos quedamos callados de nuevo. La tensión se había roto, reemplazada por una tristeza compartida. En la oscuridad sentí su mano moverse sobre las sábanas, buscando la mía. La encontré a mitad de camino. Entrelacé mis dedos con los suyos. Sus manos estaban frías. Creo que, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Creo que ambos somos unos idiotas. Apreté su mano. Estoy de acuerdo. No dijimos nada más esa noche. Pero por primera vez en 6 meses no dormí solo. Los días siguientes fueron extraños, pero buenos. Era como aprender a caminar de nuevo. Desayunábamos juntos, hablábamos. Había una torpeza, pero la hostilidad había desaparecido. Los chicos lo notaron. La atmósfera en el apartamento pasó de ser una cumbre de paz a una familia. El viernes, 2 días antes del bautizo, Sara me abordó mientras yo jugaba con Valentina en el salón. «Papá», dijo nerviosa, «hay algo que necesito decirte». Me tensé. «¿Qué pasa?» «Es sobre David». «Ah, el origen de todo. El otro padre. No había aparecido en toda la semana. Resulta que estaba en un viaje por Portugal con unos amigos de la universidad. Vuelve hoy», explicó Sara sin mirarme a los ojos. «Y va a venir a cenar esta noche». Sentí un pinchazo de la vieja incomodidad. El hombre por el que mi vida se había destrozado. «Quería avisarte», continuó, «para que no fuera, ya sabes, raro». La miré. Luego miré a Valentina, que dormitaba en mis brazos. Respiré hondo. «Está bien, Sara. Es el abuelo de Valentina. Tiene todo el derecho del mundo a estar aquí». Sara me miró con un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. «Gracias, papá. Esa noche, cuando David llegó, yo estaba preparado. Era tal como lo recordaba. Elegante, tranquilo, con una sonrisa amable. «Tomás», dijo, extendiendo la mano, «qué bueno verte aquí. Te ves estupendo». «David», respondí, estrechando su mano con firmeza. «Gracias, tú también». La cena fue sorprendentemente cordial. Hablamos del viaje de David a Lisboa, de mi vida en Florida. Ni una sola vez se mencionó la Navidad. Después de cenar, mientras los demás recogían los platos, David me hizo un gesto hacia la terraza. «¿Me acompañas un momento, Tomás? Hace buena noche». Mi corazón se aceleró, pero asentí. Salimos al aire fresco de la noche barcelonesa. David sacó un paquete de cigarrillos. «¿Fumas?» «Lo dejé hace 20 años», respondí. Él encendió uno, dando una calada profunda.
más inteligente que yo, sonrió. Nos quedamos en silencio, mirando las luces de la ciudad. «¿Sabes, Thomas?», empezó exhalando el humo. «Nunca tuve la oportunidad de disculparme por lo que pasó en Navidad». «No tienes que disculparte, David. No fue culpa tuya». «En parte sí», admitió, mirándome seriamente. «Debería haber intervenido cuando Sara dijo esa estupidez. Debería haberla corregido allí mismo. Pero me quedé callado, y mi silencio fue una forma de complicidad. Y lo lamento». Me quedé sin palabras. Esperaba cualquier cosa menos eso. «La verdad es», continuó, «que siempre te he admirado como padre. Criaste a 3 hijos maravillosos. Les diste educación, valores, una ética de trabajo. Yo apenas logré criar a Mark solo después de que Clara muriera. Fue un desastre la mitad del tiempo. Su confesión me desarmó por completo. El hombre al que había visto como mi rival, el padre perfecto, se estaba mostrando vulnerable. Yo no fui un padre perfecto, David», admití, sintiendo la necesidad de ser igual de honesto. Fui demasiado estricto, demasiado distante. Estaba demasiado ocupado con el negocio. «Ningún padre lo es», replicó él, apagando el cigarrillo en el cenicero. «Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Lo que quiero decir es, lamento si mi relación con Sara te hizo sentir reemplazado. Nunca fue mi intención. Yo solo intentaba ser un apoyo, igual que tú lo eras, a tu manera». Lo miré, y por primera vez no vi a un rival. Vi a otro hombre, otro abuelo, intentando hacerlo lo mejor posible. «Gracias, David», dije, y sentí un peso enorme quitarse de mis hombros. «Significa mucho oír eso». «Valentina tiene suerte», dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Nos tiene a los dos». «Estoy de acuerdo», respondí. Cuando volvimos a entrar al salón, Lucy me miró con interrogación. Le sonreí, una sonrisa pequeña pero real, y vi cómo se relajaba. Mañana era el bautizo. Esa noche, en la cama, volví a tomar la mano de Lucy en la oscuridad. «Todo bien con David», le susurré. «Me alegro», respondió ella, apretando mi mano. Por primera vez en casi un año, no tenía miedo del día siguiente. Estaba listo. El domingo amaneció diferente. No era solo el sol de Barcelona, que entraba por las persianas del balcón con una alegría casi insolente. Era el aire dentro del apartamento. La tensión se había evaporado. En su lugar había un caos feliz. El ruido de los nietos de Henry corriendo por el pasillo, el olor a café recién hecho, el sonido de la ducha. Era el ajetreo de una familia preparándose para una fiesta. Lucy y yo nos movimos por la cocina con la vieja coreografía de nuestros 43 años de matrimonio, una danza que nuestros cuerpos no habían olvidado. Le pasé la leche, ella me sirvió el café. Nuestros roces ya no eran accidentales y torpes, eran normales. La iglesia no era una gran catedral como la de Barcelona, sino una pequeña parroquia en el corazón de Gracia. Era antigua, de piedra oscura, y olía a cera vieja y a incienso. Era íntima. Éramos solo nosotros, Sara y Mark, radiantes de nervios, Henry, su mujer y sus 2 hijos, James, que jugueteaba con su teléfono, y los 3 abuelos, Lucy, David y yo. Nos sentamos juntos, Lucy a mi lado, David al otro lado de Sara. Cuando el joven sacerdote, con un fuerte acento catalán, tomó a Valentina en brazos, sentí un nudo en la garganta. Era tan pequeña bajo las altas bóvedas de piedra.
El latín de la ceremonia rebotaba en las paredes. Vi cómo el agua bendita tocaba su frente. Apenas lloró, solo un pequeño quejido de protesta. Miré a mi lado. Lucy tenía los ojos cerrados, pero una lágrima se deslizaba por su mejilla. Instintivamente busqué su mano. Ella la tomó al instante. No fue como la noche anterior, en la oscuridad de un dormitorio desconocido. Fue a plena luz del día, en una iglesia frente a nuestros hijos. Fue un acto público, una declaración silenciosa. Al otro lado vi a David. También estaba visiblemente emocionado, sonriendo. Vi a Sara mirar primero a su suegro y luego mirarme a mí. Nos sonrió a los dos, y en esa mirada vi la absolución. Después de la ceremonia, Sara nos guió a un restaurante cercano que había reservado. No era un lugar lujoso, sino uno de esos sitios clásicos de Barcelona, con un patio interior cubierto de hiedra y bugambillas. Nos sentamos todos en una larga mesa bajo una pérgola. El ambiente era ligero. Las botellas de vino blanco, albariño y un Rioja tinto no tardaron en llegar. Y luego la comida. Platos de jamón ibérico que brillaba bajo la luz. Pan con tomate perfectamente restregado. Calamares a la andaluza. Gambas al ajillo chisporroteando en sus cazuelitas de barro. Las risas eran reales. Henry contaba historias de sus hijos en el colegio. James bromeaba sobre su vida de soltero en Chicago. Incluso yo me encontré relajado, contando una anécdota de mi amigo Robert y su último café en Florida. Lucy me dio un codazo suave, sonriendo. Era perfecto. Era todo lo que había echado de menos. Y entonces, a mitad de la comida, Sara, que había estado callada pero feliz, se puso de pie. Sostuvo su copa de vino en el aire. El murmullo del patio se apagó. Yo solo quería decir unas palabras, empezó, su voz temblando ligeramente. Mark le puso una mano en la espalda para animarla. Primero, gracias a todos por estar aquí, dijo, mirándonos uno por uno. Sé que no ha sido fácil. Sé que para algunos sus ojos se detuvieron en mí. Ha sido un viaje muy, muy largo, en más de un sentido. Respiró hondo. Este último año, nuestra familia ha pasado por un infierno, y siendo honesta, yo encendí el fuego. Nadie dijo nada, la miré fijamente. Se dijeron cosas horribles, continuó, las lágrimas empezando a asomar. Se tomaron decisiones drásticas. Se rompieron cosas que parecían irreparables. Y la mayor parte de esa culpa, la culpa de empezar todo, fue mía. Miró directamente a David. Papá David, gracias por ser mi roca cuando estaba tan asustada. Gracias por apoyarme y por venir conmigo. No podría haberlo hecho sin ti. David asintió con los ojos brillantes. Luego se giró hacia mí. Su rostro se contrajo por la emoción. «Y papá», dijo, su voz rompiéndose, «tú eres mi padre, tú me criaste, me diste todo, y en lugar de honrarte, te ataqué en tu propia casa. Dije algo imperdonable, nacido de mi propio miedo y mi egoísmo. Papá, nunca quise borrarte. Solo estaba asustada de no ser suficiente para ti. Y lo siento mucho». Las lágrimas corrían por su cara. Lucy me apretó la mano debajo de la mesa. «Y mamá», dijo Sara mirando a Lucy. «Gracias por ser el pegamento. Gracias por ser la única lo suficientemente fuerte para aguantar la estupidez de tu marido
y de tu hija al mismo tiempo. Lucy soltó una risa ahogada entre lágrimas. Pero hoy, concluyó Sarah levantando la copa un poco más alto, estamos aquí, juntos, todos nosotros, celebrando a esta pequeña. Señaló a Valentina, que dormía en su carrito, que no sabe nada de rencores, ni de orgullo herido, ni de casas vendidas. Sentí esa punzada, pero ya no dolía. Era solo un recordatorio. Ella solo sabe que tiene una familia que la adora. Y eso es todo lo que importa. Así que quiero brindar por ella, por Valentina, y quiero brindar por nosotros, por esta familia loca, rota y testaruda. Y sobre todo, quiero brindar por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repetimos todos al unísono. Levantamos nuestras copas. El sonido del cristal chocando fue el sonido más dulce que había oído en meses. Henry me dio una palmada en la espalda. James levantó su copa hacia mí desde el otro lado de la mesa. Miré a Lucy y ella me sonrió. Una sonrisa de verdad. La sonrisa que no había visto desde hacía un año. Esa noche, de vuelta en el apartamento, el ambiente era de una paz absoluta. Los niños dormían. Los adultos hablábamos en susurros en el salón, terminando el vino. Había una calidez, una facilidad que daba por perdida. Cuando Lucy y yo nos retiramos a nuestra habitación, ya no había incomodidad. El abismo en la cama había desaparecido. Mientras nos preparábamos para dormir, el silencio era cómodo. Me metí en la cama y la esperé. Ella salió del baño, se metió a mi lado y apagó la luz. Nos quedamos tumbados, mirando el techo oscuro. «Ha sido un día precioso, Thomas», susurró. «Sí», respondí, «sí que lo ha sido». Pasó un minuto. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío. «Thomas», dijo, girándose hacia mí en la oscuridad. «¿Sí, Lucy? ¿Qué hacemos ahora, cuando volvamos?» Era la pregunta, la única pregunta que importaba. Todo lo demás, el perdón de Sarah, la paz con David, había sido el preludio para este momento. «No lo sé», respondí honestamente. «La casa de Chicago está vendida. Mi casa está en Florida». «Lo sé». Me giré para enfrentarla. «Pero no es un hogar. Robert, mi amigo del café, tenía razón. Es solo un lugar donde estoy solo». «¿Qué quieres hacer tú, Lucy?» Ella guardó silencio por un momento. «Quiero estar contigo», dijo finalmente, su voz firme, sin rastro de duda. «Estos meses en Cleveland, Henry y los niños son maravillosos, pero no es mi hogar. Mi hogar eres tú, Thomas. Siempre lo has sido, incluso cuando eras un idiota insoportable». Sentí que mi corazón, ese viejo músculo cansado, se hinchaba en mi pecho. «Estos meses», continuó, «me han hecho darme cuenta de que a pesar de todo el dolor, sigues siendo el único hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida». Me acerqué y la rodeé con mis brazos. Ella hundió la cara en mi pecho, como había hecho tantas noches durante 43 años. «Yo también quiero estar contigo, Lucy», susurré en su pelo, que olía al champú de siempre. «La casa de Florida es bonita, el mar es precioso, pero es solo un decorado, está vacía sin ti». Se apartó un poco para mirarme, aunque apenas podía verla. «¿De verdad? De verdad. Entonces iré contigo», decidió ella. «Volveré a Cleveland con Henry para terminar de organizar unas cosas y luego me mudaré a Florida.
Si todavía me quieres allí. ¿Si todavía te quiero? Me reí, abrazándola con fuerza. Pero con una condición, dijo ella con un tono más ligero. ¿Cuál? Que me dejes redecorar. Por las fotos que vi, tu gusto sigue siendo terrible. Me eché a reír. Una risa real, profunda, que salió desde el fondo de mi alma. Es un trato, la besé. Y no fue un beso breve y formal. Fue un beso de reencuentro, un beso que borraba 6 meses de dolor y reafirmaba 43 años de amor. Te quiero, Lucy, dije contra sus labios. Y yo a ti, Thomas, respondió. Ahora, por el amor de Dios, duérmete. Mañana tenemos que coger un avión. La abracé con fuerza, sintiendo el ritmo de su respiración contra mi pecho. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí en casa. El día de nuestra partida del aeropuerto del Prat fue la antítesis de nuestra llegada. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de esa melancolía dulce que acompaña a las despedidas cuando sabes que el próximo hola está asegurado. James fue el primero en irse, siempre con prisa, siempre con un proyecto. Su abrazo fue breve, pero firme. Nos vemos en Florida, papá, y esta vez traeré a Daniel. Ya es hora. Luego nos tocó a nosotros. El vuelo de Lucy a Cleveland, vía Nueva York, salía de una terminal diferente a la mía, que iba a Madrid para conectar a Florida. Sarah, Mark y la pequeña Valentina nos acompañaron hasta el control de seguridad. Me agaché para besar a la bebé, que me miraba con esos ojos oscuros tan serios. «Cuida de tu madre, Valentina», le susurré. Sarah me abrazó con fuerza. «Gracias por venir, papá. Gracias por todo». «Gracias a ti por invitarme», respondí, con la voz ahogada, «por darme esta oportunidad». «La próxima vez venimos nosotros a Florida», prometió Mark. Y entonces me quedé a solas con Lucy. El momento de la verdad. Nos miramos en medio del bullicio de la terminal. 2 meses, dijo ella, acariciando mi mejilla. En cuanto el bebé de Henry nazca y me asegure de que están bien, cojo el primer vuelo. Te estaré esperando, dije, tomando su rostro entre mis manos. Cuídate. ¿Me oyes? Tú también, respondió. Nos besamos. No fue un beso de película, no fue apasionado. Fue algo mejor. Fue un beso real, un beso que sellaba una promesa. Era el beso de 2 personas que habían visto el fondo del abismo y habían decidido darse la mano para salir de él. «Te quiero, mi viejo testarudo», susurró ella. «Y yo a ti, mi amor, siempre». La vi caminar hacia su puerta de embarque hasta que desapareció entre la multitud. Me giré y caminé hacia la mía. Durante el vuelo de regreso, mientras observaba las nubes desde la ventanilla, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Una frase, una sola frase estúpida, dicha con rabia en una cena de Navidad. Había sido el detonante de una crisis que casi nos destruye. Vendí mi casa, abandoné a mi mujer, huí a un pueblo lejano. Todo por orgullo herido, por dolor. Pero a veces las crisis son necesarias. A veces necesitamos rompernos por completo para poder reconstruirnos. Más fuertes, más sabios. Cuando aterricé en Florida, Robert me estaba esperando, tal como había prometido. «¿Y bien, señor Thomas? ¿Cómo fue la cumbre?», preguntó mientras metía mi maleta en su vieja camioneta.
Mejor de lo que esperaba, Robert, respondí con una sonrisa cansada pero real. Mucho mejor. Durante el trayecto le conté todo. El reencuentro con Sarah, la pequeña Valentina, la paz con David y, lo más importante, la reconciliación con Lucy. Me alegro muchísimo por usted, Thomas, dijo sinceramente. Se lo merece. Ah, y por cierto, añadí, mientras entrábamos en el pueblo, vaya preparándose para conocer a mi mujer. Se muda aquí en 2 meses. La sonrisa de Robert iluminó el coche. Esa es la mejor noticia de todas. Habrá que celebrarlo. Las siguientes semanas pasaron en un suspenso feliz. Ya no era un ermitaño escondiéndome del mundo. Era un hombre preparando su hogar. Arreglé la casa para la llegada de Lucy. Pinté el dormitorio de invitados, que ahora sería su estudio de pintura. Puse cortinas nuevas. Instalé una hamaca en la terraza para las siestas de la tarde y amplié el jardín, plantando las gardenias